discutidos u oscuros o que han sido mal interpretados por editores o estudiosos anteriores. Digo pues que sin ser el momento de entrar en estos detalles, que probablemente en las reseñas que sin duda tendrá el libro, pues los reseñistas ya entrarán, sí quisiera yo subrayar que en efecto, a mi juicio, quizá queda mal que lo diga porque es una colección de nuestros proyectos, pero por eso también la acogimos, porque nos pareció un texto de gran calidad. Es el texto más fidedigno, mejor fijado, mejor anotado, con una meticulosidad y una calidad y una precisión superior a todo lo que se había hecho hasta el momento en ese texto, y yo siempre me ha parecido que Martina acertaba en las enmiendas que propone y en las aclaraciones que da. De manera que simplemente para terminar agradecer esta colaboración que tanto ha enriquecido nuestra serie y que esperamos no sea la última que la profesora Binatea pues nos entregue para publicar en el futuro y continuar esta colaboración que para nosotros ha sido muy satisfactoria. Nada más, muchas gracias y enhorabuena a Martina por ese trabajo tan excelente. Señor rector de la Universidad del Pacífico, estimados profesores, señoras y señores, aunque la epístola de Marilis Abelardo, la misiva poética que una anónima escritora envía desde el Virreinato del Perú al Fénix de los Ingenios, Lope de Vega, en Madrid, ha sido una de las obras poéticas del Perú colonial que mayor interés han despertado en la crítica en el último siglo, pocas veces se ha discutido en profundidad su entidad literaria. El anonimato de la autora, que se encubre bajo el nombre poético de Marilis, pero al mismo tiempo las huellas biográficas que ella misma imprimió en su epístola, han dado pie a que en múltiples oportunidades se intente revelar este enigma, haciendo casar esos datos con mujeres reconocibles y documentadas de la sociedad colonial peruana. A lo largo de poco más de un siglo, ha surgido una estela de Marías como candidata a ocupar la autoría. María de Figueroa, María de Alvarado, María Tello de Lara y Arévalo de Espinosa, María de Rojas y Garay, María de la Serna, María Tello Dávila, María de Aguilar y Córdoba, María Fernández de Córdoba. No han faltado quienes, sin embargo, han cuestionado la validez de todos los datos biográficos dados por la escritora, aún reconociendo que la autora de la epístola debió ser una mujer. Tampoco, por último, quienes han dudado de todo y han concluido que estamos ante un caso de superchería literaria fabricada quizás incluso por el propio Lope. El intento más reciente y al mismo tiempo uno de los más notables de leer la epístola como un texto en clave que impulsa fundamentalmente a descifrar el enigma autorial es quizá el libro del historiador Guillermo Loman Villena, titulado Amarilis Indiana, Identificación y Semblanza, publicado en 1993. Un exhaustivo intento de reconocer entre las descendientes de los fundadores de la ciudad de los Caballeros de León, es decir, Huánuco, a una mujer que pudiera reunir los requisitos que la epístola impone para hacerse de su autoría. Loman desarrolló una impresionante investigación, fundamentalmente de carácter genealógico, que lo llevó al nombre de María de Rojas y Garay. Sin embargo, en este complejo juego de identificaciones de datos y personajes, no pudo nunca hallar un documento que cerrara definitivamente la atribución de la autoría con algún indicio de que su candidata escribiera versos, y menos aún versos en la tradición y de la calidad que mostraba la epístola. Un trabajo como el de Loman muestra los alcances y al mismo tiempo los límites a los que la aproximación y el método histórico parecen haber llegado respecto de esta obra. El texto de Amarilis queda así reducido a un pretexto para una elaborada investigación histórica que nos permite conocer mucho sobre la población primera de los españoles en Huánuco, las redes familiares que se tejen allí en la segunda mitad del siglo XVII y el conjunto de actividades que permiten la consolidación de esa nueva población. Pero poco nos dice
sobre el texto poético en tanto objeto cultural y estético, nacido al calor de la nueva sociedad que se gestaba a 80 años de ocurrido el ingreso de Pizarro y sus huestes a los territorios del antiguo imperio de los incas. Alrededor de los años en que el libro de Lohmann hizo su aparición, hacia el final de la década de 1980 y en especial durante la década siguiente, un conjunto de estudios, procedentes casi todos ellos de mujeres dedicadas a la investigación literaria, empezaron a abordar la lectura de la epístola de Amaryllis justamente desde esa carencia que dejaban las aproximaciones de cuño histórico. Georgina Sabra-Rivers y Raquel Chan Rodríguez enfatizaron la constitución de una voz femenina en el entramado textual de la epístola, y la primera de ellas apuntó además algunos vínculos con los modelos poéticos que le servían de soporte. En 1987, Sabra-Rivers publicaba su primer artículo sobre el tema, proponiendo leer a las anónimas poetisas peruanas de inicios del siglo XVII, Amaryllis y Clarinda, la autora del Discurso en loor de la poesía, como fundadoras de la escritura femenina colonial en el Nuevo Mundo y en tanto tales antecedentes de la célebre Sor Juana Inés de la Cruz. Ese mismo año, Martina Binatea defendía su tesis de grado en la Pontificia Universidad Católica del Perú con un análisis del plano de la expresión de la epístola de Amaryllis Abelardo. En ese ya algo remoto estudio precedente está seguramente la génesis de la edición que hoy nos convoca. En dicha ocasión, Martina Binatea desarrolló con una detallada y exhaustiva investigación de los diferentes planos formales en la epístola de Amaryllis, algunos de cuyos resultados se han incorporado o reelaborados en el libro actual. Allí quedó trazado el camino que la investigadora quería recorrer sobre el texto de Amaryllis. En lugar de la dominante aproximación externa sobre el texto, Martina Binatea proponía estudiar este a partir de los elementos poéticos y retóricos que lo constituían. Hasta entonces, ningún estudio de este tipo se había efectuado sobre este poema, tan relevante en la formación de la poesía colonial peruana. Y no es raro que ante este vacío, incluso algunos aspectos sobre la composición poética y la finalidad pragmática del texto se hubieran confundido. La edición de la epístola que ahora nos ofrece es en tal sentido la culminación de un análisis de ese tipo y al mismo tiempo la ampliación hacia otros aspectos no considerados entonces. Situándose en una perspectiva estrictamente filológica, el libro ofrece un estudio preliminar que expone el estado de la cuestión sobre los problemas críticos que el texto ha generado y una nueva visita al estudio formal del mismo. A partir de ello, la editora arriba a nuevas conclusiones que habrán de marcar un nuevo derrotero en los estudios sobre la epístola. Tras ello, ofrece propiamente la edición anotada y comentada del texto. Recorramos los aportes que el libro trae en cada una de sus partes. Era inevitable confrontarse con las múltiples teorías sobre la identificación autorial de Amaryllis. Al fin y al cabo, todavía hoy componía este conjunto el grueso mayor de la producción crítica sobre la epístola. Martina Binatea elige llegar a ese punto partiendo del marco histórico general en que ese texto aparece. Publicada dentro del libro del propio Lope de Vega, La Filomena y otras diversas rimas, en 1621, y a iniciativa del propio autor, aunque escrita presumiblemente unos 6 años antes, la epístola muestra no solo originalidad y perfección en sus calidades poéticas, sino también un profundo conocimiento de la tradición petrarquista. Binatea recuerda los cauces a través de los cuales se gestó y afirmó la cultura letrada en el naciente virreinato peruano, sobre todo en torno a los conventos y a la instalación de la Universidad de San Marcos en 1551, pero también a través de un intenso mercado de libros y de creación de bibliotecas particulares. Es en este contexto en el que surge a fines del siglo XVI la llamada Academia Antártica, un grupo de poetas y escritores que compartían los ideales y el estilo del humanismo renacentista y que incluía autores como Diego Mejía de Fernangil, Diego Dávalos y Figueroa, Enrique Garcés, Pedro de Oña y Juan de Miramontes y Suazola. Pero también, según una de las fuentes, cito, 3 damas que han dado en la poesía heroicas muestras. Los nombres de estas primeras mujeres escritoras en el virreinato peruano se cubren bajo el discreto velo del anonimato,